Sería nuestra quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Señor secretario técnico, por favor, sígase llamar asistencia. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros. Procederé a tomar asistencia. Américo Ursa Castillo. Presente. Doctor Ricardo Alberto Bucet Salas. Doctor Federico Yaque Moya. Presente. Doctor Alejandro Muñante Barrios. Doctor Josué Gutiérrez Cóndor. Presente. Doctor Marcos Galván Ramos. Presente. Gracias. Bien, considerando la asistencia del congresista Alejandro Muñante, por favor. Sí. Doctor Marcos Galván Ramos. Señor Juan Carlos Melgarejo Castillo. Doctor Marco Antonio García Mirabal. Doctor Braulio Quilmes Andrade Zurrieta. Presente. Tenemos quórum, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario técnico. Le damos la bienvenida también a los funcionarios, miembros de la CONAPOC que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por asistir a nuestra invitación, muchos de los cuales son miembros también de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Habiéndose verificado el quórum reglamentario, siendo las 15 horas con 24 minutos del día de hoy, viernes 7 de junio del año 2023, damos inicio a nuestra quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Como primer punto tendríamos la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria. Ponemos a su consideración la aprobación de la cuarta sesión ordinaria de nuestra comisión. Si hay alguna objeción, si no se da por aprobada, bien, entonces pasamos a la sesión de despacho. Se da cuenta de la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por esta comisión. Señor secretario técnico, si vamos a dar lectura y hay unos documentos que son importantes resaltar. Bien, señor presidente. Se ha recibido en esta comisión el memorándum de la Jefatura del Departamento de Comisiones solicitando para que se sirva a informar a este despacho la relación actual de miembros integrantes de dicha comisión, la comisión especial, consignando nombre completo, cargo e institución que representa. Se informó en su momento la relación de miembros y en base a eso se oficiaron a cada institución información para que puedan acreditar a sus miembros alternos. En base a ello, todas las instituciones cumplieron con acreditar a sus alternos, salvo el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Gracias, señor secretario técnico. Bien, en ese sentido, como ustedes pueden ver, se ha recibido la acreditación de los miembros titulares y alternos de las diferentes instituciones, por la cual se le pide, por la cual fue un pedido de la área de comisiones del Congreso. Bien, estamos en nuestra estación de informes, por consiguiente, ¿algún miembro desea realizar algún informe al respecto? Si algún miembro desea realizar informe. Bien, de no haber. Sí, a ver, secretario técnico, por favor. Señor presidente, quisiera leer la relación de miembros titulares y alternos a fin de que quede constancia en actas de las personas que actualmente componen esta comisión especial. Sí, sí, adelante. Congreso, doctor Américo Ursa Castillo. Poder Judicial, doctor Ricardo Alberto Bucet Salas, miembros titulares. Instituto Nacional Penitenciario, doctor Federico Javier Yaque Moya. Congreso de la República, doctor Alejandro Muñante Barrios. Defensoría del Pueblo, doctor Josué Gutiérrez Cóndor. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctor Marcos Iván Galván Ramos.
Ministerio de Economía y Finanzas, doctor Juan Carlos Melgarejo Castillo. Ministerio del Interior, doctor Marco Antonio García Mirabal. Ministerio Público, doctor Braulio Jiménez Andrade Subieta. Representantes alternos, Defensoría del Pueblo, doctor Carlos Eduardo Fernández Millán. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctora Lucy Leti Nulufero Cisneros. Ministerio de Economía y Finanzas, doctora Gladys Aide Bonilla Sonco. Instituto Nacional Penitenciario, doctor Edward Alberto Vega Rojas. Poder Judicial, doctor Rolando Coaldo Bazán González. Eso es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. En la estación de pedidos, de igual manera, si algún miembro de la comisión desea hacer algún pedido, la presidencia pone como pedido a la comisión que en la sesión de instalación de esta comisión se eligió como vicepresidente al señor Iván Salomón Guerrero López en representación del Poder Judicial, el cual actualmente ya no es miembro de la comisión especial. Por lo tanto, se tiene que elegir al nuevo vicepresidente en este momento para poder ya dar cumplimiento justamente a uno de los requerimientos que nos hace la área de comisiones del Congreso. Lo pasamos este punto como para tratarse en la estación de orden del día. Si hay algún pedido adicional por parte de algún miembro de la comisión, entonces pasamos a la estación de día y nos tocaría entonces iniciar con nuestro primer tema que hemos solicitado, nuestro pedido para que se proceda a la elección del vicepresidente de esta comisión especial revisora. Yo quiero proponer, si me lo permite, por supuesto, al doctor José Gutiérrez, defensor del pueblo, quien está muy comprometido con el trabajo de esta comisión. Él nos apoyó inclusive en esta comisión cuando empezamos hace unos meses atrás, antes de que asuma su cargo. Doctor José Gutiérrez, ¿estaría usted, nos concedería el honor de ser el vicepresidente de esta comisión? Es una propuesta, ¿no? Igual pueden haber otras propuestas aquí. Señor José Gutiérrez, doctor. Señor presidente, yo con todo el gusto del mundo creo que hay una idea de ir promoviendo esto como una aspiración de todos los que hemos ido trabajando, pero siempre respetuoso de que quizá si alguno quisiera o también legal que lo pueda decir presidente y yo con todo gusto. Bien, si hay otra propuesta de ahí de los miembros. Bien, en todo caso, creo que tenemos una única propuesta, igual para formalidad, los metemos a votación a mano alzada. A favor de él, ¿sí? O a ver. Señor presidente, voy a proceder a llamarlos por nombre a los miembros para que emitan su voto. El doctor Américo Gonza Castillo. A favor. Doctor Ricardo Alberto Bruset Salas. A favor. Doctor Federico Jackie Moya. A favor. Doctor Alejandro Muñante Barrios. Doctor José Gutiérrez. Doctor Marco Antonio García Mirabal. A favor. Doctor Braulio Jiménez Andrade Subieta. A favor. Se ha aprobado, señor presidente, por unanimidad la propuesta. Bien, muchas gracias. Entonces, damos la bienvenida al doctor José Gutiérrez como miembro de esto. Bueno, ya él es miembro, lo estamos eligiendo como vicepresidente. Creo que su aporte va a ser muy valioso para este trabajo que estamos realizando en la comisión. Señor doctor José Gutiérrez, muchas gracias por aceptar apoyarnos aquí en esta labor.
Bien, entonces como siguiente punto de nuestra estación de orden del día, tenemos la participación de los representantes del Consejo Nacional de Política Criminal, más conocida como CONAPOC, a quienes hemos invitado el día de hoy, sin antes, en primer lugar, agradecerles por su presencia y su aporte, sé que va a ser de mucha valía para esta comisión, quienes les vamos a dar el uso de la palabra, porque sabemos que ya ustedes están realizando un trabajo respecto a la elaboración de un anteproyecto de Código de Ejecución Penal que he participado también en 2 sesiones de las que soy miembro, y entonces allí ya habían avanzado un trabajo, y la idea es de que no dupliquemos esfuerzos, sino que más bien nos unemos a un solo trabajo para darle celeridad a esta tarea que nos han encomendado. Yo le quiero dar el uso de la palabra a los miembros de la comisión de la CONAPOC. Bien, antes le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Melgarejo, ¿no? Sí, representante del MEF. Gracias. Sí, está bien, estamos todavía. Muy importante la presencia del MEF en esta comisión. Continuamos, entonces, los representantes de la CONAPOC nos acompañan aquí. ¿Quién más? 22, ¿no? 3. Ya bien, empecemos, doctor Iván Guerrero. Tiene la palabra. Aquí está mi saludo a cada uno de los presentes, a cada uno y a cada una de los presentes. Luego también, con fines de aclaración, mencionar que en efecto estoy acompañando a esta comisión inicialmente, pero por razones de orden laboral, porque también estoy en varias comisiones, me han hecho ese honor a nivel de institución del Poder Judicial. Le pedí al señor presidente que me releve en esta comisión. Y es así que mi distinguido colega, el doctor Ricardo Rousset Salas, es ahora el representante titular. Saludo también la designación que se acaba de hacer en este momento por Josué. Todos los ciudadanos en este país estamos preocupados de que las decisiones y los avances en el Congreso sean positivos para la ciudadanía, sobre todo en clave de un Estado constitucional. Eso es lo que se espera, y espero, a propósito, en el ámbito penitenciario y lo que es el sentido de esta comisión, es decir, de revisión del Código de Ejecución Penal, existan los mejores éxitos, que va a ser en beneficio de un segmento sumamente vulnerable de la humanidad, que está compuesto por aquellos que están privados de su libertad, pero que sin embargo no implican un ámbito en el que deben ser olvidados. Y bueno, ya entrando en materia, si ustedes me permiten, debo referir que estoy acá presente porque en efecto soy representante alterno del Poder Judicial ante la Comisión Nacional de Política Criminal. El representante titular es el doctor Víctor Prado Saldarriaga, quien esta mañana me pidió que yo pueda concurrir a este espacio precisamente en esa condición debido a sus obligaciones laborales, expresando que él no podía estar presente. En ese sentido, voy a ser muy breve y hacer alguna alusión. Seguramente los profesionales acá se encuentran que también
conforman con la POC van a complementar las apreciaciones que de algún modo voy a hacer. Debemos referir que estamos en un contexto que es un reto para todo el país, y este reto tiene que ver con el estado de cosas inconstitucional que ha establecido el Tribunal Constitucional, lo cual es una realidad que cuestiona a la sociedad peruana y a las instituciones concernidas. Es por eso que valen los esfuerzos para que esto cambie y se pueda garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, la dignidad humana, pero también los fines institucionales de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial. En ese sentido, creo que no podemos olvidar que existe un alarmante incremento de la delincuencia. Se dice que cada día se denuncian, según datos de la policía, hechos públicos, recientemente o hace poco, 4.000 denuncias al día. Tenemos una realidad penitenciaria muy dramática, álgida, adversa. Bueno, no tengo las cifras en este momento exactas, pero es de conocimiento público, aproximadamente unos 90.000 presos. Sin embargo, o no obstante, la medida de coerción personal de la prisión preventiva es la excepción. Y digo que es la excepción si tenemos en cuenta que la cantidad de procesos penales en el país creo que tranquilamente supera el 1.000.000 de causas. ¿Sí? 1.000.000 versus 90.000, separando además que aproximadamente un 60% tiene condena, entonces es la excepción la situación de estar sufriendo en una medida cautelar personal de prisión preventiva. Pero con todo esto, la realidad carcelaria es algo muy adversa, muy complicada, pero ahí habría que ver que no necesariamente esta situación es producida por una mala, un conjunto de malas decisiones del sistema judicial. Por el contrario, nuestra percepción, por ejemplo, como personas que estamos inmersas en las decisiones jurisdiccionales, en este caso compartimos con el doctor Rousset un trabajo cotidiano muy fuerte en la Sala Penal Transitoria, lo cual también sucede en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Lo que se ve es que en realidad las personas que están sufriendo privación de su libertad es porque posiblemente han incurrido en conductas bastante graves. Hace un par de días estuvimos acá con el doctor Yaque en el Ministerio de Justicia, donde se abordó, me parece con mucho acierto, aunque nos hubiera gustado tener un espacio por lo menos para el intercambio, pero no se dio. Sin embargo, fue importante porque se abordó el tema de la salud mental a nivel de los penales en Perú. A lo que quiero llegar es que el estado de cosas inconstitucional, nuestra percepción es que tiene que ver más con políticas del Ejecutivo. La salud es un tema que escapa, por ejemplo, al tema de los jueces, los fiscales, porque lo que hacemos es declarar culpables o inocentes a las personas. El tema del respeto de los otros derechos diferentes a la libertad tiene que ver con otros ámbitos, ¿no? El hecho de que haya una sobrepoblación penitenciaria inmanejable, altos índices de hacinamiento, espacios en los que en lugar de estar ocupando un 100%, digamos, están rebasados en 200, 300, 400%, escapan evidentemente a las decisiones judiciales. Puede haber seguramente errores, en algunos casos que no hay necesidad y sin embargo se priva de su libertad. También recordemos que para eso existen medios impugnatorios y diferentes formas a veces de
de poder dar solución a ese tipo de situaciones que eventualmente se presenten. Entonces, tenemos un gran reto, y a nivel de lo que es la Comisión Nacional de Política Penitenciaria, existen precisamente representadas todas las instituciones donde se han conformado subcomisiones que venimos trabajando, ¿no es cierto? En líneas generales únicamente voy a referirme a las líneas de trabajo, ¿no es cierto? En primer lugar, una subcomisión ha trabajado la incorporación de la figura del juez de ejecución penal, porque esto, en clave de lo que en algún momento también conversamos acá en este mismo auditorio, puede ser una línea de solución, no solamente para contribuir a la experticia y a la especialidad, a las capacidades de quienes ejercen o ejercerían esta competencia, sino además para un poco hacer que el juez de la iniciación preparatoria pueda realizar un trabajo también de mayor optimización y especialidad en lo que le corresponde. En segundo lugar, se está trabajando la posibilidad de soluciones a la problemática del hacinamiento y promoción de las medidas alternativas a la privación de la libertad, y también la optimización de la regulación de beneficios penitenciarios y actualización de la normativa sobre tratamiento penitenciario. Yo digo, sí, no quiero ocupar ni abusar del tiempo que se me ha concedido, solamente debo referir que cada uno de los integrantes de estas subcomisiones hemos tratado de aportar técnicamente con información seria, ¿no? Y hemos contado con el acompañamiento de los técnicos del Ministerio de Justicia, de las diferentes áreas, del INPE, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, incluso las universidades. El coordinador de esta subcomisión es nada menos que el doctor Germán Ismoel Arana. La idea es que vamos a tratar de sistematizar estos esfuerzos para que obviamente se pueda poner a disposición del país y lógicamente del Congreso, de tal manera que se pueda hacer algún cambio sustancial. Nos preocupa, sin embargo, que no se trata, vamos a hacer tal vez un símil, ¿no? Tenemos hospitales repletos, que ya no caben las personas que están en condición de necesidad de atención. La solución no pasa necesariamente por desocupar esos hospitales, ¿no? Sino que hay que ver la forma de hacer una cobertura razonable. Con esto no quiero decir, o simplemente quiero mencionar que el hacinamiento, la sobrepoblación, dicho sea de paso, tenemos una de las legislaciones más fuertes desde la perspectiva de la represión penal en América y en el mundo, porque las cadenas perpetuas, las penas de 35 años, las penas de 30 años son lo que ha creado el legislador, y cada día nosotros tenemos que realizar una serie de esfuerzos para ver de qué manera podemos hacer que esto pueda ser compatible con los fines constitucionales que están plasmados en la Carta Magna. No siempre es posible. Y claro, también hay una criminalidad muy dura que tiene que haber respuesta del Estado, y para eso están cada uno de las instituciones, y por eso estamos realmente ante un reto muy fuerte. Ojalá también el Ejecutivo y por supuesto el INPE tenga el respaldo correspondiente para que lo que corresponde, por ejemplo, salud mental, dignidad, la vigencia de otros derechos diferentes a la libertad, puedan respetarse, y para eso no creo que necesariamente tenga que generarse. Siempre sería importante establecer, buscar una suerte de mecanismos que puedan generar la mayor cantidad posible de despenalización. Hemos tenido en la historia del Perú muchos espacios en los que ha habido despenalización, con buenos resultados. Pero en este caso
hay que tratar de ser equilibrados de tal manera que no se genere o que el remedio sea peor que la enfermedad. Porque la inseguridad ciudadana, la preocupación allá de la gente que está en estos momentos, en las calles, en las casas, es bastante dramática. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Iván Guerrero, por su aporte. El siguiente miembro de la... yo recuerdo que en una reunión de la CONAPO se habían dividido así en subcomisiones y habían tratado en medios libres, ya que una subcomisión y la otra en beneficios penitenciarios, y estaba todo muy organizadito. Y ya habían avanzado bastante, entonces podemos complementar con el trabajo de la comisión y finalmente sacar un producto donde que todos se note o se plasme el aporte de todas las instituciones. ¿Quién más que ustedes que están en el campo, ¿no? Aplicando el derecho, en el caso del INPE, quién es que aplica finalmente todo lo que se norma en materia penitenciaria? El siguiente miembro es el doctor Braulio. Por favor, tiene la palabra. Sí, doctor, buenas tardes con todos. Efectivamente, como ha informado muy bien el doctor Iván Guerrero, al interior de CONAPOC ya se tuvo a la vista esta problemática, ¿no? A raíz de la sentencia del PC y justamente a raíz de la antigüedad que tiene ya este Código de Ejecución Penal, se llegó a un acuerdo ya desde el año pasado de que en principio se tuvo la idea de que se reformule todo el Código de Ejecución Penal. Sin embargo, debido al tiempo que demora esto, se calculó que iba a demorar más de 2 años realizar un nuevo Código de Ejecución Penal. Por ello, esta comisión creó una subcomisión para el efecto de que proponga normativas modificatorias del Código de Ejecución Penal. Aunado a lo que también ha hecho el doctor Iván Guerrero, se creó 4 subcomisiones dentro de ella. Una sobre los jueces de ejecución penal, 2 sobre las medidas alternativas en la prisión preventiva y la pena privativa de libertad, ¿no? También sobre los beneficios penitenciarios y sobre el tratamiento penitenciario. Lo que nos corresponde en este caso, creo que dentro del cuerpo del Código de Ejecución Penal serían estos 2 últimos puntos: beneficios penitenciarios y el tratamiento penitenciario propiamente. Sobre todos estos puntos, ya el Ministerio de Justicia, hasta donde se tiene conocimiento, en la última sesión que hubo el mes pasado, tiene ya un documento de trabajo, un proyecto. No obstante, que todavía es materia de revisión. Por ello es que no calculo que sea en los próximos días, incluso en este mes, que se dé este producto, finalmente, por cuanto todavía tendrían que aprobarse por el propio CONAPOC. Eso sí, entendería que este cálculo podría haber hecho el MINJUS, pero me parece que no ha venido ningún representante del MINJUS, y por ese motivo también fue que se citó a la Secretaría del Ministerio de Justicia o la Secretaría Técnica del CONAPOC para el efecto de que nos dé una precisión con respecto a ello, por tanto ellos están viendo incluso las convocatorias próximas que se van a dar para el Consejo Nacional de Política Criminal próximamente. Entonces, la idea es clara, ¿no? Que en realidad tendríamos que avanzar en paralelo, si se considera eso, por cuanto si bien podemos esperar este producto que se está, digamos, afianzando ya con la propuesta de todos los integrantes de esta comisión, sin embargo, podemos ir avanzando por el tema de los principios generales, podemos estar avanzando con el tema de los internos, o sea, la primera parte del Código de Ejecución Penal, claro, aquí el modelo apunta a este Código de Ejecución Penal, por cuanto, si bien ellos estaban realizando propiamente a los temas puntuales, beneficios penitenciarios, ellos estaban haciendo propuestas adicionales, novedosas así, y también sobre el tema del tratamiento penitenciario, ¿no? Por los enfoques que se requiere darle, ¿no? El enfoque de salud, el enfoque de género, y los enfoques que se tienen que dar con respecto al tema de interculturalidad, a los temas de discapacidad y todo ello. Entonces, sí consideramos que no hay que estar en espera de lo que podría ser este subgrupo de trabajo o el CONAPOC, sino que vayamos avanzando en los temas que nos corresponden. Por tanto, como también ustedes se están dando cuenta, muchos somos integrantes de ambas comisiones, entonces sabemos que no podemos ir en contra de lo que se está llevando en esa mesa de trabajo. Por ello es que podemos acá plantearlo
con la coherencia de vida. En todo caso, pedir el proyecto para que más o menos en ese sentido ir avanzando lo que se podría, podremos trabajar en esta mesa de trabajo, esta comisión especial. Por ello es que esto es lo que se informa hasta el momento, pero como les digo, esta información de manera precisa lo tiene la Secretaría Técnica de CONAPOC, y sería conveniente en todo caso, si quieren un avance o una fecha precisa sobre este tema, se lo convoque a ellos, a la Secretaría Técnica en específico. Gracias. Bien, muchas gracias. Les comento que el proyecto de ley del juez de ejecución penal ya se aprobó en el Pleno. No, se aprobó en la comisión, está en agenda del Pleno, no se alcanzó la legislatura. Fue un proyecto que presenté yo muchos meses antes. Vino inclusive a pensar el equipo técnico del Poder Judicial y se logró encaminar esta figura. Igual, estando en el Pleno, todavía entra debate y ahí se puede inclusive mejorar, perfeccionar. Me gustaría así reunirnos con este subgrupo. Entonces ya creo que por esa parte ya estamos avanzando en buena hora, ¿no? Por reunir el equipo técnico de la comisión con estos subgrupos para ver qué se ha avanzado y sobre ello empezar a sumarle el trabajo que está haciendo la comisión y ganamos tiempo. La Secretaría Técnica de la CONAPOC, Ese es bien, pues, una votación justamente sobre ello, doctor. Hemos visto justamente en el trabajo que se ha hecho en cada subgrupo de trabajo que hay propuestas normativas del Congreso que están trabajando. Sin embargo, sobre esa base, o tomando en cuenta ello, hemos hecho un trabajo, digamos, más técnico y se han reformulado algunas propuestas que están en camino y que posiblemente vayan a comisión o ya tengan dictamen, y va a ser lo complicado. Quisiéramos más bien que se consolide, sea una sola idea y se haga un producto final, digamos, desde estos grupos o grupos de trabajo que podrían de repente mejorar o, digamos, en un momento dado debatir sobre esos puntos que se plantea por cada, digamos, institución o entidad que conforma el CONAPOC. Sí, claro. Esa es una buena idea, que es algo consolidado, ¿no? El anteproyecto lo tendríamos que igual va a pasar por la comisión y el debate en el Congreso. Sí. Representante del Ministerio de Justicia, disculpen la tardanza, alguna alusión hacia Claudio al respecto. Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, solo como precisión, sí, efectivamente el Consejo Nacional de Política Criminal seguramente ya se conversó un poco respecto a su conformación, y sí, su Secretaría Técnica recae en una Dirección General del Ministerio de Justicia, que es la Dirección General de Asuntos Criminológicos. Precisamente en ese marco, como habían señalado ya los anteriores representantes, se han conformado subgrupos específicamente en materia penitenciaria, y a modo de sumar como experiencia entre tantas actividades que ya ha realizado este Consejo, en algún momento también hubo la ocasión en la que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos estuvo también a cargo de una comisión revisora del Código Penal, y en paralelo también en el seno del CONAPOC había una comisión que estaba revisando también un proyecto sobre un Código Penal. Lo que optaron metodológicamente, un poco para traerlo como experiencia, es que luego de que culminara el producto del CONAPOC, se trasladaba a esta comisión revisora para que lo tomara como insumo, bueno, con la fuerza vinculante que se considerase, ya que ahí están todos los representantes de las instituciones vinculadas al sistema de justicia, para que puedan, pues, de alguna forma complementar hasta lo que a aquel momento habrían avanzado como proyecto de Código Penal, ¿no? Así que creo que podría también evaluarse de esa forma, de tal manera que una vez que se culminen los productos normativos dentro de esos grupos de trabajo, también se trasladen aquí a la comisión, ya que formalmente aquí se discutiría un ordenamiento integral, un cuerpo integral penitenciario, y poder establecerlos, ubicarlos en las secciones que se crean correspondientes, ¿no? Creo que eso sería lo adecuado. Sí, sería ahorramos el tiempo en base a lo que ya ustedes han trabajado como especialistas. Yo creo que en todo caso nos coordinamos luego para reunir el equipo de la comisión con estos grupos
y de repente allí damos nuestros aportes. Antes tienen un plazo de cuándo entregan los productos estos subgrupos, o no está establecido el plazo. Tengo entendido que no, aunque ahora conversamos también con la Dirección General que hace las veces de Secretaría Técnica, y quizá también tendríamos oportunidad de venir quizá a la siguiente sesión aquí también para dar algunos alcances al respecto, ¿no? Claro, bien. Gracias, doctor. Sí, claro, justamente, como le dije, hay un documento consolidado, ¿no? Sin embargo, está pasando por una revisión de los integrantes titulares de esta comisión. Entonces, todavía se han planteado nuevas propuestas en ella, sobre ellas, y como es abundante porque es el trabajo de los 4 subgrupos, entonces, como le digo, parece que va a demorar. Pero sin embargo, como lo dice el doctor bien, es necesario que la Secretaría Técnica nos indique cuál es el plazo que tiene para poder aprobar este documento de trabajo y poder presentarlo aquí. Pero como le digo también, de nuestra parte, no sé si se somete a votación, consideramos necesario de que esto se vaya avanzando en paralelo. O sea, tenemos claro cuáles son los puntos que se han abordado ahí, ¿no? Que no es todo el Código de Ejecución Penal. Entonces, creo que es necesario que también avancemos en esta mesa de trabajo por cuanto la convocatoria, como comentamos anteriormente, se está dando casi 2 meses después. Entonces creo que requerimos una continuidad en el trabajo para poder alcanzar los objetivos que se plantea esta comisión en los 2 años que nos han puesto como plazo. Gracias. Bien, muchas gracias. La doctora, que también es miembro de la CONOC. Muy buenas tardes, estimado congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Estimado doctor José Gutiérrez, defensor del pueblo, estimado Javier Yaque y representantes de las diferentes instituciones aquí presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quien habla es Lida Asensio Trujillo, presidenta de la Asociación de Universidades Públicas y Privadas. Como es de conocimiento, en el Perú tenemos 98 universidades entre públicas y privadas, de las cuales 52 son públicas y el resto son privadas. Debo de manifestar que la ASUP ha delegado representantes a esta comisión de 2 universidades públicas y 2 universidades privadas. Por la Universidad Ricardo Palma está el doctor Juan Carrión Díaz. Por la Universidad San Martín de Porras está el doctor Lucas López Pérez, que son privadas. Y por las universidades públicas está, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está el doctor Germán Snoll Arana, y por la Universidad Federico Villarreal el doctor Mauro Leandro Martín. En esta oportunidad estoy participando en esta 5ª sesión en calidad de presidenta, no especialista del tema. Debemos entender de que este es un tema netamente especial y yo gustosa de estar presente y tener conocimiento, y qué mejor que la cabeza para poder coordinar con los doctores quienes vienen representando aquí. Así es que estoy aquí muy contenta. Gracias. Muchas gracias por su participación. Bien, en torno a este punto abrimos la participación y el debate de los miembros de la comisión. Doctor José Gutiérrez. Gracias, presidente. Interesante la propuesta del doctor Braulio, porque esta comisión es muy independiente al trabajo que ha venido desarrollando con APOC, y que eso desmerezca el esfuerzo que se ha venido haciendo. Y entonces, cuando hablamos del Código de Ejecución Penal, estamos hablando primero de los procesos de sistematización, de la visión y la estrategia que se tiene, siguiendo un plan metodológico que nos permita finalmente abordar acuerdos que sean en beneficio de todos, pero ya se avanzó lo estructural por lo menos. O sea, lo estructural es saber que, por ejemplo, se está trabajando el tema del juez de ejecución penal, que independientemente que sea aprobado en la próxima legislatura, será incorporada en el planteamiento que finalmente hagamos nosotros como parte ya de toda la sistematización del nuevo Código de Ejecución Penal. Igual los otros tres subgrupos que están trabajando sobre temas de alternativas, temas de tratamiento penitenciario, en fin, creo que en esa línea esos aportes van a ser muy bien tomados, pero
vayamos empezando a definir, por lo menos en los próximos, ojalá señor presidente, a través del equipo de asesoría de nuestro secretario técnico que tiene mucha experiencia en materia de hermenéutica jurídica, hermenéutica parlamentaria, podríamos ya ir trabajando por lo menos la esquematización del nuevo código, de tal manera que empecemos haciendo muy amigable esa propuesta y creo sí ya por capítulos o por temas o por subgrupos ir avanzando los contenidos. Ahora, naturalmente cuando se conforma esta comisión, acá tenemos una particularidad interesante, que nos acompaña el representante del Ministerio de Economía. Entonces, cuando hagamos temas que tienen que ver, por ejemplo, en el análisis del costo-beneficio en todo el sistema de inversión, pues van a estarse de inversión, será el aporte desde esa perspectiva para ir viendo cómo se puede ir mejorando, pero más allá de eso, también hay aportes de miradas distintas, como del Ministerio Público, como del Poder Judicial y del ente rector en materia penitenciaria, que es acá el doctor Javier, que está liderando este proceso del INPE, ¿no? Entonces, yo creo que ya vamos hablando sobre esa esquematización que nos permite ya hacer mucho más amigable el diálogo y empezar a aterrizar. Yo sé que no es fácil, más si es una disciplina sumamente grata en términos, digamos, de abordar los mismos y aportar, pero también un poco de bastante especialidad, habida cuenta de los institutos que se han ido incorporando en los últimos años en el tema de la ejecución penal, que en verdad son interesantes. Y entonces, presidente, solamente para resumir, haremos un esfuerzo en estos días con el equipo técnico bajo su presidencia de ya esbozar ese esquema en blanco y negro y empezarlo a trabajar. Gracias, presidente. Gracias a usted, doctor José Gutiérrez. ¿Alguna otra intervención? Doctor Ricardo. Señor presidente, señores miembros de la comisión, señores miembros invitados. En primer lugar, para presentarme, he sido designado como titular judicial, recibiendo la posta del doctor Iván Guerrero, amigo de los compañeros de trabajo. Estamos en la misma dinámica, ¿no? Y de repente, porque desde la perspectiva de nuestro trabajo judicial, somos conscientes de los efectos negativos de la prisionización, por ejemplo, respecto de los internos jóvenes primarios, ¿no? Eso en primer lugar. De repente, una prisión preventiva mal evaluada respecto de jóvenes internos puede ser, podríamos decir, definitiva para de que se quede en este mundo, en el mundo del crimen. Y eso tiene que ver con los problemas de los jóvenes que tempranamente ingresan al ámbito de la criminalidad y lo que es peor, ingresan al ámbito de criminalidad grave y son merecedores de penas también, señor. En este caso, desde hace muchos años hemos tenido la oportunidad también de trabajar en el ámbito de penales. Conversábamos con el profesor Javier Yaque, incluso hemos trabajado cuando no existía el INPE y estaba la Dirección General de Extensión Penal. Desde esa fecha se vislumbraba esto, el problema de los internos jóvenes primarios y los índices de reincidencia que se dan en ese grupo de etario, ¿no? De 18 a 25 años está la mayor reincidencia. Ahora, otro tema también es el de la población penal no joven, ¿no? Esto es de 25 a 30, también ese es otro tema que se vincula a lo que ya conversó Iván Guerrero, que tiene que ver con el tema de la distorsión absoluta que se ha generado en el sistema de penas del Código. Yo creo que ese problema de alguna manera ha sido incorporado a partir de la legislación. De alguna manera hay un problema. Hay un problema
Hay un problema porque el hecho de incrementar las penas de un modo tan desproporcional genera una falsa sensación de seguridad en la sociedad. Una falsa sensación de seguridad. Entonces, en determinados grupos delictivos, pues resulta mucho más fácil matar a la víctima, porque el matar a la víctima no va a generar ningún plus en el tema de penalidad, ¿no? Entonces, la sobrepenalización en el caso de los delitos que son execrables por la ciudadanía tiene que ver con la agresión sexual de menores. Cadena perpetua ya casi en tarifa plana, no casi, en tarifa plana. De 14 hasta 14 años, cadena perpetua, sea cual fuera, y no hay penal. En esas circunstancias, pues esa es una invitación a que además de la violación de los menores, existan los homicidios. Esos problemas que se generan y que van además a trasladarse primero al nivel del Poder Judicial. Se hacen pues esfuerzos denodados para tratar de buscar, de dotar de una mínima racionalidad a la punición, ¿no? Pero en algunos casos los esfuerzos se ven bloqueados pues, por la misma legislación. Entonces, se han hecho esfuerzos a través de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Interpretaciones, pero no se puede más. Entonces el producto de nuestro trabajo judicial va a representar y va a reflejar el efecto en cuanto al incremento desbordado de la punición en materia penal. Ya el Tribunal Constitucional ha tomado nota de esto, especialmente en delitos recurrentes como el delito de robo agravado, por ejemplo, ¿no? Hay una desproporción de las penas, ya hay varias sentencias al respecto, y ese problema se lo trasladamos ahí. Entonces, son más los ingresos que los egresos, cuando además de la sobrepenalización, esa sobrepenalización va acompañada de prohibición de beneficios excarcelatorios, casi para todos los delitos que se hayan sobrepenalizado, ¿no? Que además no es nada nuevo, esto se ha venido haciendo toda la vida, menos desde que tengo conocimiento del tema. Y cuando ha habido intentos por cambiarlo, siempre ha habido, pues termina algunos sectores poniendo a la sociedad contra de quienes planteamos pues, una humanización de las penas, ¿no? Ni siquiera una humanización, una racionalización de las penas, ¿no? Entonces, sí, pues estamos imbuidos del mismo propósito. Ahora, hemos participado en varias comisiones años anteriores, especialmente el Ministerio de Justicia, ¿no? Hay un sector del Ministerio de Justicia muy comprometido con el tema penitenciario, pero a veces el mismo Ministerio de Justicia no respalda estos cambios. Comisiones que han generado un trabajo fuerte y al final ese trabajo no se ha visto reflejado en propuestas o respaldos oficiales. Esperemos que esperamos y tenemos la fe que esta vez esta comisión no solamente presente un producto razonable y adecuado del Código de Ejecución Penal, sino que además esa propuesta y ese trabajo tenga un respaldo oficial. En primariamente un respaldo a nivel del poder legislativo, que de alguna manera sería una buena forma de ir corrigiendo problemas que se generaron en el sistema. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muy interesante, ¿no? Lo que nos manifiesta. Sí, desde luego que ese es nuestro propósito en esta comisión especial, presentar
nuevo proyecto de Código de Ejecución Penal, y desde luego que se van a recoger todas las experiencias. Aprobamos en el pleno de hace 2 semanas, en uno de los últimos plenos, la introducción del sistema universitario en los penales. Ya debe estar camino al Ejecutivo esta autógrafa ya. Aprobamos también en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Trabajo a la vez el trabajo para los reclusos, ¿no? Creo que son esfuerzos aislados que se han hecho, ¿no? Pero creo que este código va a ser pues, el que recoja todas estas iniciativas. Y sí, lo que decía el doctor es verdad, en la Comisión de Justicia, en muchos proyectos de leyes, quitarle los beneficios penitenciarios, y casi a todo, ya no quedan beneficios penitenciarios, porque eso vende a la población, ¿no? Ser fuertes. Bueno, yo considero que comete un delito o infringe la norma, tiene que recibir una sanción, ¿no? Y lo que decía el doctor también es verdad, ¿no? Si ya de delito grave, a veces lo que hablaba, ¿no? En el caso de la violación con el homicidio. Bueno, ambos delitos son execrables, no tienen que ser castigados. Pero justamente acá estamos, creo que es una oportunidad que nos ha dado la población del país para hacer un trabajo. Sí, por otro lado, todo demanda también un presupuesto, ¿no? Justamente para eso lo tenemos al representante del Ministerio de Economía acá. Y ojalá por ahí podamos también conseguir el presupuesto necesario. Bien, una participación más de repente del doctor Javier Yaque, particular. Sí, doctor. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, concordamos con las opiniones que sostienen que quizás debemos esperar el trabajo que viene haciendo el CONAPOC para evidentemente no duplicar el trabajo de esta comisión. Seguramente, y ojalá, como bien dice el doctor Braulio, ya el CONAPOC estaba recibiendo algunas propuestas. Nosotros tenemos algunas observaciones adicionales y espero que finales, y seguramente próximamente el CONAPOC dará por terminado su trabajo. Estamos seguros que con ese aporte servirá para un gran avance también a esta comisión, para quizás que sea ese el punto de partida para las nuevas propuestas. Realmente la situación penitenciaria es bastante dramática. Lamentablemente no negamos situaciones complejas en la institución, algunos temas de corrupción de algún personal. Siempre sostenemos que el personal íntegro es la mayoría. Siempre defenderemos como institución a nuestros servidores penitenciarios y por supuesto la mano dura para aquellos otros que cruzan la línea delictiva. Esta inflación penal viene afectando gravemente al sistema. Algún momento comentábamos, y para los nuevos integrantes, que se viene incrementando la población penitenciaria, pero deben saber que este año cumplimos 8 años sin un solo nuevo penal. Si bien en la época de la pandemia la población penitenciaria bajó, pero en 2015 se recibió el último penal nuevo, que fue el penal de Cochamarca. Desde aquella época no se ha destinado recursos para la construcción de nuevos penales, de manera tal que ahora tenemos 92.000 privados de libertad, 41.000 unidades de albergue, y nos vienen faltando 51.000 espacios. Un sistema que, a pesar de no tener mucha capacidad de respuesta por estos temas de hacinamiento, hace todos los esfuerzos por contener a estos privados de libertad de una manera adecuada. Intentar, en la medida de lo posible, un trato digno, en la medida de lo posible, trabajo y estudio en cárceles, y adicionalmente penales
que de alguna manera contengan a aquellos que son de alta lesividad. En esos momentos ya el sistema tiene casi a 1000 condenados a cadena perpetua por estos temas de inflación penal, como bien decía el doctor Gruset. Las penas de 25 y 30 años también tenemos un grueso de población penitenciaria. Si solo hablamos de los de cadena perpetua, necesitaríamos un penal solo para ellos, un penal solo para ellos. Y entonces el sistema, ¿cómo va a responder ante los que vienen cumpliendo estas penas altas de 20, 25, 30 años y que no tienen beneficios? El Estado tiene que tener una visión que esos privados de libertad tienen que hacer algo en cárceles. No podemos darnos el lujo, como nos ocurre actualmente, de no tener una capacidad de respuesta ante el 60% de ellos. 26.000 trabajan, 15.000 estudian, que hacen más o menos el 40%, y el resto, aún cuando quisiera hacer algo, no puede, porque el Estado no puede brindarle un lugar para que hagan algo. Y si los vamos a tener por muchos años, ese gasto que viene haciendo el Estado, tenemos que tener la visión que se convierta en una inversión para que ese privado de libertad egrese diferente a las características que tenía al ingresar al sistema. Ese tiene que ser nuestro objetivo como Estado en el futuro. Y en eso el INPE viene adoptando medidas. Creemos que adicionalmente, si esta comisión, junto con el trabajo que viene haciendo con la POC, y por supuesto con nuestros aliados de Defensoría y de otras entidades, creo que pronto tendremos algunos resultados y también pronto el INPE va a ir ante el MEF, y qué bueno que acá está el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, porque necesitamos financiamiento para proyectos. Ya no es posible que el Estado siga dando la espalda a los proyectos de inversión que tiene el Instituto Nacional Penitenciario. Más aún ahora, señor presidente, que ha habido un cambio legislativo, el monto que antes existía para que un acto se convierta en delito o no ha bajado. Este Congreso lo ha aprobado, me parece que todavía el Ejecutivo no promulga la norma, pero si la promulgara, señores, la situación va a ser más dramática de lo que ahora vivimos. Tenemos que pensar como Estado en planes a largo y mediano plazo, ya no solo mirar lo que se nos viene mañana pasado. Es por eso que en el INPE venimos dejando proyectos para que quien venga continúe y ya tenga algo avanzado, y no como nos ocurrió lamentablemente, que no encontramos muchos proyectos, pero ya están terminados. Próximo iremos al MEF a solicitarle el financiamiento para expedientes técnicos, porque quien nos sucede en el cargo tendrá que construir megapenales, tenemos que financiar grilletes electrónicos, porque no habrá otra salida, señores, ante el drama del hacinamiento que venimos viviendo. Y seguramente algo más comentaremos cuando ya se trate el último punto de agenda de visitar algún establecimiento penal, que tenemos un comentario adicional al respecto. Gracias, señor. Muchas gracias, doctor Javier. Si alguien más quiere participar en este punto. Bien, entonces, según lo que podemos extraer de las participaciones, es ir avanzando en paralelo. El equipo técnico de la comisión tiene ya un esquema que lo vamos a ir compartiendo en el transcurso de nuestras sesiones, pero sí les agradezco que podemos reunirnos el equipo técnico con los integrantes de la comisión de la CONAPOC para ir conversando de tal manera que se llegue cuando se tenga que juntar los trabajos, esto se converja. Entonces, nuestro segundo punto sería, había un tema de que habíamos propuesto en las sesiones anteriores, dos proyectos de ley, uno para crear una comisión ad hoc
comisión ad hoc, ¿no? Sí, el primer proyecto ya se aprobó de un censo penitenciario, de un segundo censo, eso ya está aprobado. El segundo proyecto que la comisión propuso es la comisión ad hoc, justamente para un poco ver el trabajo de cómo desasignar los penales. Entonces ahí había una propuesta que nos iba a hacer llegar al Ministerio de Poder Judicial, ¿no? Sí, el Poder Judicial, porque bueno, hubo un tema de que esta comisión podía invadir ciertas prerrogativas jurisdiccionales. Pero el tema está para tratarlo, entonces el Poder Judicial iba a traer una propuesta, no sé si como un cambio podríamos... Sí, doctor. Señor presidente, nuevamente, correcto. Más que una propuesta era una evaluación de proyectos, y estamos hablando del proyecto titulado Ley que crea la comisión encargada de conceder beneficios penitenciarios, conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas, en ejecución de la condena, y proponer al presidente de la República la concesión de indulto, conmutación de penas y gracias. Yo creo que la ley tiene un buen propósito, el proyecto. He dicho, como que se dice que de buenas intenciones a veces está empedrado el camino al infierno, ¿no? Y el tema que nosotros vemos acá es un tema pues, de legalidad, de inviabilidad constitucional, ¿no? Porque en el artículo 3, por ejemplo, donde se establecen las funciones, se propone primero conceder beneficios penitenciarios y la conversión de penas privativas de libertad. Los beneficios penitenciarios, los efectos carcelatorios, los mayores son concedidos judicialmente, hay una reserva judicial, ¿no? Lo mismo ocurre con la conversión de penas. La conversión de penas y todo el régimen de la pena, salvo el caso de indulto, derecho a gracia, está en manos judiciales y eso contiene reserva judicial. Luego tenemos el punto C, recomendar un procedimiento extraordinario para la revisión de la cadena perpetua, que sea petición de parte o oficio. Eso está en la norma, entonces lo que se plantearía, entiendo, sería una reforma para que la revisión no sea a los 35 años, sea en tiempo menor, pero pues, se propone 25, ¿no? Pero eso definitivamente depende de la comisión, podría ser una propuesta, pero más allá de que la comisión pueda tener una acción mayor al respecto, relativo, y revisar las sentencias de prisión preventiva, ¿no? Entiendo que deben ser los autos de prisión preventiva dictadas contra el investigado como función de la comisión. Eso no es posible, ¿no? Si se hace partiendo de la sentencia del TC respecto al caso de Yoshiyama, pero ese es un mandato, o esa es una postura que refiere o que está dirigida al Poder Judicial. El que podría revisar eso, el que tendría que revisarlo, es el Poder Judicial, ¿no? Bueno, hay posiciones al respecto. Hay un principio que rige actualmente la imposición de medidas cautelares personales, y es el principio rogado, ¿no es cierto? Debe haber un impulso de parte, pero yo creo personalmente, es una posición que no es general a nivel judicial, hay dos posiciones. Yo creo que no habría ningún problema en que oficio el juez pueda realizar esta revisión, ¿no? Pero esto, el modelo nuevo presenta algunos problemas operativos, y ya los expedientes, ya los casos no están en la sede judicial, ¿no? Están en sede fiscal. Entonces, ¿cómo podría el juez hacer esa revisión, ¿no?
salvo que el fiscal haga verificaciones. Es complicado, es un poco complicado. En el modelo anterior sí era posible, porque era la sede judicial la que tenía pues los expedientes, ¿no? Y era el juez el que podía hacer esta revisión. Es más, en sintonía lo que conversamos con nosotros Javier, que fue pues justamente en las normas dadas en el gobierno militar que se estableció la revisión de oficio de las detenciones a través de la posibilidad de libertades provisionales, que ese era el mecanismo de ese entonces, de oficio por los jueces, para que las detenciones no se prolonguen más allá de lo que fuera necesario. Entonces, no tuvo mucho éxito, pero al menos la intención estaba ahí, ¿no? Por ahí entonces que este punto no es posible. Respecto a el punto A, que casi son todas que contiene casi todas las funciones, en parte del C, y el D, revisar la sentencia por la comisión, esto que colisiona frontalmente con el 139, el inciso 1, 2 y 3 de la Constitución. La jurisdicción es el principio de unidad y exclusividad jurisdiccional, la prohibición de evocarse a causas en trámite, no podría que por una comisión, incluso por ningún juez fuera del propio proceso, abocarse a temas como revisar las prisiones preventivas, modificar o sustituir las penas, conceder beneficio penitenciario en el caso de que son de exclusividad judicial. Entonces, por ahí yo creo que podría que hacer un replanteo, porque hay una inviabilidad constitucional para nosotros. Yo sería como bien, sí, muy importantes las observaciones respecto a esta propuesta. Doctor, sí, doctor Gutiérrez. Sí, presidente, interesante, y en efecto estoy revisando también, igual, porque tenemos un miembro alterno que es el doctor Carlos Fernández Millán, que ha estado siguiendo esta comisión. En efecto, las acotaciones expresadas por el doctor Ricardo son muy oportunas, porque lo primero que tenemos que ver es si dentro del marco normativo hay alguna colisión con una propuesta, porque en todo caso eso va a ser materia también de discusión en la Comisión de Justicia y finalmente en el Pleno. Por eso que siendo una comisión multidisciplinaria no tiene que contener, creo yo, ningún error de carácter técnico. Quizá valoraciones de carácter subjetivo pudiera ser, pero técnico no debiera. Por lo que, estando en receso parlamentario, sugiero, presidente, este proyecto, someterlo a un análisis mucho más concienzudo, y en la próxima sesión que usted nos pueda convocar, traer los aportes, quizá en el caso de la Defensoría, un tanto más profunda y con los aportes que siempre queremos hacer para la Comisión. Por lo tanto, presidente, yo pediría que se someta a cuestión previa esta propuesta para que sea discutida en una próxima sesión, haciendo algunos aportes y algunos añadidos, había gente, como repito, se encuentra en el proceso parlamentario del Parlamento y todavía no va a ser decretado la comisión. Gracias, presidente. Sí, doctor. Gracias a usted por su intervención. ¿Alguna persona más? Sí, doctor. Sí, gracias. Yo comprendo que proponer un proyecto como este responde también al ideario de una comisión que se preocupa por el dramatismo de las cárceles. Definitivamente hay una buena intención, el hecho de poder hacer egresar a las personas, pero creo que teniendo las dificultades técnicas que ya expuso el doctor Lucet, incluso también me atrevería a decir que van a haber dificultades prácticas, tomando en cuenta la gran masa de población que tendría que ser evaluada, que cumpliría presuntamente los requisitos para poder egresar por vía de beneficios penitenciarios o conversión de la pena. Ya hemos tenido al inicio de la pandemia este relajamiento, flexibilización de normativa en materia de gracias presidenciales,
de tal forma que las personas puedan egresar evaluándolas más rápidamente por vía de la comisión que ya se tenía, y no funcionó. ¿Por qué? Porque la dinámica justamente radica en la evaluación del uno por uno, tratando de evaluar cierta documentación o ciertas características de persona por persona. Eso va a ralentizar la posibilidad de que las personas egresen, con lo cual no se podría cumplir a corto o mediano plazo un importante número de egreso de las personas. En ese sentido, tratar quizás de buscar la evaluación individual podría de alguna forma dificultar en la práctica el funcionamiento de estos criterios, ¿no? Una alternativa, que es como la que mencionaba hace un par de sesiones, era el hecho de pensar en lo efectiva, porque me atrevería a decir que quizá fue la norma que mayor éxito tuvo en materia de egreso penitenciario en los últimos 40 o 50 años, fue el decreto legislativo 1513, que se emitió en junio del 2020, a efectos de hacer egresar de una forma colectiva a las personas de establecimientos penitenciarios. Esa norma está a punto de fenecer, porque la vigencia de esa norma, que establecía la posibilidad de remitir la pena, que es básicamente convertir la pena de aquellos delitos que no generaban grave percepción de inseguridad ciudadana o intranquilidad pública, además de poder de alguna forma cesar algunas prisiones preventivas, flexibilizar o, si se quiere, simplificar los criterios para aplicar beneficios penitenciarios, incluso en redención de la pena que se colocaba al 1 por 1, o incluso beneficiar a las personas o adolescentes que están en centros juveniles, estaba condicionada, su vigencia estaba condicionada a la vigencia de la emergencia sanitaria, o por lo menos a 90 días después de que estuviera vigente la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria ya feneció el 24 de mayo. Si contamos 3 meses, el 24 de agosto estaría ya quedando sin vigencia este decreto legislativo 1513, que es el que realmente le dio posibilidad de egreso a una gran cantidad de personas. ¿Cuál sería mi sugerencia? No era necesaria la aparición de una pandemia casi de ficción en el mundo para recién poder poner el grito en el cielo respecto a las cárceles. La situación de las cárceles ya era notoriamente dramática, así que la sobrepoblación crítica creo que ya es suficiente motivo para que se encuentren en emergencia y hacer uso de decretos legislativos como el 1513. Así que si se hace una modificatoria, me parece, de racionalización de lo penitenciario, podríamos modificar la vigencia, o por lo menos la disposición complementaria que habla de la vigencia de este decreto legislativo 1513, ya no condicionándolo obviamente a la vigencia de un decreto de emergencia sanitaria, sino más bien a la existencia de sobrepoblación crítica en establecimientos penitenciarios, de tal forma que esta, si se quiere, simplificación para poder generar egreso de las personas pueda realizarse mientras haya sobrepoblación crítica en todos los establecimientos a nivel nacional, que es casi seguro que le dé vigencia plena, total, a este decreto legislativo 1513, ¿no? Creo que esa sería una medida efectiva, y que cabe señalar también que para que se efectivice este decreto legislativo 1513, debió en algún momento sí ponerse en práctica una comisión que le hiciera seguimiento a la presentación, porque yo sé digamos de experiencia directa que el INPE en su momento cumplió con poder presentar la lista de los internos e internas, posibles candidatos y candidatas a poder egresar colectivamente de establecimientos penitenciarios, pero hubo algunas demoras al momento de filtrar si realmente tenían un mandato de detención. Eso ya en vía coordinación con el Ministerio Público, a la vez de que a partir de tener las listas claras de aquellas personas que podían egresar, que se emitieran resoluciones judiciales colectivas para que estas personas pudieran ingresar si es que no estaban incluidas en delitos graves, ¿no? Lo cierto es que esa comisión de la que habla el decreto legislativo 1513 no se puso en práctica como tal, es decir, no hubo un seguimiento como tal de la implementación o de la aplicación efectiva de ese decreto legislativo. Creo que si se pone en vigencia con este nuevo criterio en base a la existencia de sobrepoblación crítica o hacinamiento crítico, podría implementarse esta comisión con seguimiento, y estoy seguro que eventualmente se podría tener éxito en el egreso de las personas en un sentido masivo, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay
al doctor Carlos Fernández y luego al doctor Braulio. Señor presidente, buenas tardes. Como esta venia de intervención y previamente por su intermedio, saludo a cada una de las autoridades integrantes de la comisión y a los representantes alternos también. Justo en mérito a lo que nos menciona nuestro colega Marcos Galván, en las anteriores sesiones lo venimos conversando a efectos de poder adoptar algunas medidas en la comisión para combatir el hacinamiento. Es importante el esfuerzo que viene realizando desde la presidencia para poder entregar un instrumento, en este caso al INPE, y pueda manejar de alguna manera este gran problema. Yo me animaría a poder mencionar de que en los penales que constantemente nosotros visitamos existe inclusive la pena de muerte escondida, porque hay muchas personas que fallecen con el tan solo contacto del sistema penitenciario. Entonces resulta necesario de todos los poderes del Estado, las instituciones autónomas, los gobiernos locales y regionales, involucrarnos en el tema. Entonces, una salida, lo acaba de mencionar el representante del Ministerio de Justicia, es prorrogar la vigencia de las normas que se dieron en el contexto de pandemia. No creo que el Ejecutivo, porque no tiene actualmente las facultades entregadas para poder legislar al respecto, pero podría, tal vez con una fórmula legal, ampliar la vigencia del 1513 y de las otras normas, el 1459, ¿no? Está vigente. Entonces, el 1513 concentrarnos en modificar y plantearlo ya en el contexto del hacinamiento grave que tiene el sistema penitenciario, porque este decreto legislativo regula 3 fórmulas para combatir el hacinamiento, que es la cesación de la prisión preventiva, la remisión condicional de la pena y los beneficios penitenciarios. Entonces, ya hemos visto en la realidad que ha impactado casi en el 10% de la población penitenciaria. Estamos hablando de 10.000 personas promedio que han quedado recuperadas la libertad. Entonces, sí funciona. Pero paralelamente a poder analizar en la comisión y tener esa decisión de poder modificar el cuerpo normativo, o que tal vez de aquí, de la propia comisión, salga una norma que amplíe ya no el contexto de pandemia, sino el contexto de hacinamiento, también desde la Defensoría consideramos, digamos, loable que se haya desarrollado esta iniciativa de la comisión ad hoc. Claro, como bien lo mencionó el representante, el doctor Bruset, del Poder Judicial, sin colisionar con el marco constitucional y legal, emulando a la comisión ad hoc que tuvo el nombre de la comisión Uber Lancier, ¿no? Que se concentró exclusivamente en tema de gracias presidenciales. Entonces, es importante aprovechar esta gran voluntad que tiene el Estado para resolver este problema. Entonces, tenemos por un lado la vigencia, continuar con la vigencia del 1513, y por otro lado, esta comisión ad hoc que se concentra exclusivamente en proponer a la Presidencia de la República, con todos los puntos que ya conocemos, las gracias presidenciales. Entonces, tenemos ahí los indultos simples, tenemos los indultos humanitarios que principalmente pueden ahí ser muy bien utilizados y poder lograr aliviar el gran problema que tiene el INPE actualmente. Entonces, y sabemos, por ejemplo, que al día de hoy el INPE está soportando una huelga del propio personal penitenciario. Entonces, que agudiza más el tema humanitario dentro de los establecimientos penitenciarios. Entonces, por ese lado, desde la Defensoría consideramos que podamos alargar la vigencia del decreto legislativo 1513 y también de ser necesario esta iniciativa de la comisión ad hoc, pero centralizada al tema de gracias presidenciales. Muchas gracias. Bien, el doctor Braulio, luego el doctor José Gutiérrez. Muchas gracias. Sí, bueno, sobre el punto de la aplicación o la extensión de la vigencia del decreto legislativo 1513, permítanme discrepar con respecto a la posición que tiene el Ministerio de Justicia, y justamente es por la coyuntura en la que se dio este decreto legislativo. O sea, este decreto legislativo estrictamente se dio en una situación de estado de emergencia y que la gente no podía salir a las calles. Incluso los propios jueces no podían ir a trabajar en sus despachos judiciales para evitar despachar estas libertades que podrían darse eventualmente. Entonces, por ese motivo es que la figura, específicamente la revocación de la prisión preventiva o el cese de la prisión preventiva por mínima lesividad, se daba automáticamente en tanto la persona no tenga ningún registro antecedente o no tenga una penetración por otro órgano jurisdiccional.
no había ningún análisis con respecto al fondo, con respecto a los motivos por los cuales se dio la prisión preventiva. Esa situación no puede darse en este momento. No puede soslayarse el trabajo del juez de haber dictado una prisión preventiva y a días después le digan que se da concesión de prisión preventiva por cuanto no tiene antecedentes y no tiene, digamos, otro mandato judicial con detención. Entonces, la idea no es esa. La idea en ese momento sí se dio por cuando era una situación de emergencia, una situación muy particular, y no justamente se dio la posibilidad de que un juez de emergencia, un juez que no tiene a cargo el proceso, un juez que no conoce la causa, dicte el cese de prisión preventiva de manera masiva a todas las personas, un cúmulo de personas que el INPE había, sobre el cual el INPE ha hecho una lista de egresos, que para ellos calificaba de manera ni siquiera necesariamente, digamos, viendo la gravedad de sus delitos, por cuanto sí estaban determinados delitos estructurados. Sin embargo, el INPE daba una lista de todas las personas que tenían prisión preventiva y que solamente no estaban dentro de los delitos graves que se habían señalado en este delito legislativo. Sin embargo, para todos los demás efectos de la reunión de los presupuestos de la prisión preventiva no se hacía ninguna evaluación. Entonces, esa situación no podría darse en este momento, en esta coyuntura, pese a que sí estamos en un estado inconstitucional de cosas en el caso de los establecimientos penales, por cuanto es una situación distinta, ¿no? Sí, hay unas figuras que podrían rescatarse. Por ejemplo, en el caso del delito legislativo 1513 también se dio la figura de la revisión de oficio de la prisión preventiva, que de repente muchos jueces no lo aplican, pero que sí efectivamente se dio ahí, ¿no? Se dio las pautas de cómo se debía realizar esto. Sin embargo, nosotros consideramos que como esa norma es temporal y que concluye su vigencia, como bien lo ha dicho, en agosto de este año, consideramos que esa norma debería tener trascendencia a nivel permanente, ¿no? Indefinida. Por eso que hay un planteamiento de una revisión de oficio de la prisión preventiva conforme lo ha indicado el Tribunal Constitucional. Otras figuras de la remisión condicional de la pena se daba igual, sin ningún análisis sobre el interno solamente, sino calzaba dentro de los delitos exceptuados y salía en libertad en base a una lista de egresos que formula el INPE, ¿no? El beneficio penitenciario, como tal, si bien se podría dar de manera simplificada, podríamos de repente analizar ello, pero no podríamos ir más con la figura de cese de prisión preventiva y remisión condicional de la pena, por cuanto eso, en principio, se daba con una lista de egresos que formula el INPE. El INPE solamente hizo una sola lista de egresos durante toda la vigencia, y justamente era eso. El delito legislativo 1513 marcó que 10 días después de su vigencia, el INPE emitía una lista de egresos y con eso bastaba para darle el cese de prisión preventiva a todas las personas. Por cuanto si no, hubiese traído como consecuencia de que cada vez que se dictaba una prisión preventiva se iba a reevaluar, o un juez de emergencia iba a reevaluar sin analizar el fondo, sin analizar los elementos de convicción que existen contra la persona, sin analizar si la pena privativa de libertad que le corresponde es mayor a 4 años y sin analizar el peligro procesal, le iba a dar libertad a esta persona. Entonces, no es sostenible de que se mantenga en el tiempo la 1513 con lo que ya está. Quizás se podría dar algunas modificaciones para mantener la vigencia de algunas figuras que ellos han recogido, pero indicar solamente extender la vigencia de este decreto legislativo no estamos de acuerdo, por cuanto, como les digo, era un tema estrictamente que se afectaba al juez de la causa directamente, como bien lo ha hecho en un momento el doctor Rousset, que un otro juez conozca el caso, ¿sí? Conozca el caso sin ver el expediente mismo, sin tener acceso al expediente, por cuanto con esta lista de egresos solamente verificaba si tenía antecedentes y si esta persona no tenía otro mandato de detención por otro ramo judicial. Entonces no estamos de acuerdo con eso. Quizás en el tema de la comisión, y como se ha dicho bien el doctor Rousset, ya defendió la posición del Poder Judicial con la cual estuvimos de acuerdo al principio, no puede una comisión especial invadir las funciones jurisdiccionales. Entonces, estamos en contra de esta propuesta en las funciones que se especifican en el artículo 3, en el literal A, C y D, por cuanto todas ellas son parte de la función jurisdiccional y, como bien lo ha dicho, invade o está en contra de la constitución con respecto al tema de los principios de unidad la función jurisdiccional, la independencia judicial y el juez predeterminado por ley. Entonces, por ello es que solamente quedé el literal B, con el cual, como bien lo ha dicho también el representante de la Defensoría del Pueblo, que estas propuestas se equiparan mucho más a la comisión Lancier que existió desde el año 96, que siempre formula la comisión una propuesta. Entonces, esa comisión tuvo buenos efectos, efectivamente. Entonces, esa de repente respaldarlo y tener de repente ahí más supuestos por los cuales podría otorgar esta comisión una propuesta al presidente de la República para que conceda razas presidenciales. De repente no tenemos
el número masivo que se puede tener, como dice el Ministerio de Justicia. Sin embargo, ven la posibilidad de que se pueda evaluar esta figura en específico. Gracias. Sí, doctor, de ahí el Ministerio de Justicia creo que quería responder. Sí. No intento que sea un diálogo como tal, pero creo que al final el punto medio, porque entiendo que sí podría verse afectada la función de algunos procesos que se encuentran en curso regular y que han seguramente significado esfuerzos del propio fiscal en la investigación, en conseguir la medida coercitiva, en el criterio que ha considerado el juez para declarar la fundada. Bueno, eventualmente si se hace la modificación y se cambia el criterio de vigencia, se podría retirar los casos de cesación de prisiones preventivas, pero mantener la remisión y las otras flexibilizaciones o simplificaciones de procedimientos que ya se tienen para casos de beneficios penitenciarios, ¿no? Perdón, sí. Exactamente, estamos de acuerdo con que se vean otras figuras, ¿no? El tema de con respecto a lo que se invade la función jurisdiccional para el análisis de caso por caso, estaba en dos, ¿no? Esa es la prisión preventiva y la retención condicional de la pena. En lo demás, sí estaríamos de acuerdo en tanto se modifique y se estructure en base a la coyuntura que estamos actualmente. Doctor José Gutiérrez. Solo quería hacer el aporte, presidente, por técnica legislativa. O sea, lo que tenemos que tener claro es que no va esa prórroga como tal. Eso descartemos, porque el objetivo y la finalidad son totalmente distintas y no podrían sostener ninguna formulación que en ella se pueda hacer. En lo segundo, sí, o sea, estamos absolutamente de acuerdo de incorporar algunos artículos que han servido para justamente reevaluar los temas e incorporar a la misma algunos vacíos que dentro de la aplicabilidad mismo del 1351 y de los otros decretos legislativos, el INPE ha tenido algunas importantes apreciaciones. Entonces, repito, la próxima semana hay que traer una formulación legal, más allá de la exposición normativa, que lo podrían los técnicos incorporar ya como parte de la sustentación, sino que en la fórmula legal rescatar lo que dice el 1351, que además ya no está vigente, y los otros decretos legislativos que nos permitan viabilizar el objeto central, que es el desasignamiento con las competencias que se reconoce a la autoridad que corresponde. Y también el tema de las gracias, que por lo menos ya hace muchos años no se utiliza de manera adecuada, siendo una figura también que tiene que ver con una prerrogativa de carácter constitucional, ¿no? Que irla desarrollando, y que si esta comisión puede tener, digamos, ese criterio de hacer propuestas, pues bienvenido sea, ¿no? Porque no creo que las propuestas sean más allá de lo que en la justa dimensión y la justa evaluación se puede hacer. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor José Gutiérrez. Sí, los últimos años no he escuchado mucho esta figura de la gracia presidencial, no se ha dado, ¿no? Pero podríamos, sí, recoger eso, ¿no? Que proponga, ¿no? Esa aprobación. Y yo creo que lo seguimos dejando en debate para ir mejorando la propuesta en atención a las observaciones que ha hecho el doctor Rousseau, que me parecen muy pertinentes. No era la idea esa, ¿no?, de invadir el juego, ¿no? Eso lo tenemos claro. Sí nos preocupaba el tema del hacinamiento y buscar una forma, pero justamente este es el espacio para proponer, y nosotros estamos tomando nota, el equipo técnico está tomando nota para mejorar esta propuesta y sacarla adelante en la medida que no colisione con las funciones de las otras instituciones. Doctor Yaque Moya, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo a modo de información, el decreto legislativo 1513 ha permitido, según las cifras que tenemos acá, desde el mes de marzo, por ejemplo, hasta el 18 de junio, han sido excarcelados 456 privados de libertad. Es decir, en 3 meses, a nivel nacional, han sido excarcelados un promedio de 150 privados de libertad. ¿Es masivo o no ello? Cada quien tendría que evaluarlo. Pero esas son las cifras claras y concretas. Podríamos traer, si así se desea, de cifras anteriores. Las tengo año a año también, desde que se promulgó el decreto legislativo, cuántos privados de libertad han ingresado, pero solo pongo como ejemplo
que ha venido ocurriendo en estos últimos meses. Se nota en las barreras de crecimiento, que claro, conocedores que la norma va a dejar su vigencia en agosto, ha habido un incremento en este último mes de junio y están apretando un poquito, lo cual desde la óptica del INPE nos parece bien porque, como siempre pongo el ejemplo, cuando estaba en el Ministerio del Interior intentaba capturar a todos y meterlos adentro. Ahora que estoy en el INPE trato de sacar a todos los que están adentro hacia afuera, cada quien según su rol. A nosotros nos parece bien, pero solo quería dar estas cifras para conocimiento. Quedan 2 meses, seguramente el apriete en estos 2 últimos meses, mientras esté vigente, va a incrementarse, pero quería poner en conocimiento de la mesa esta cantidad de egresados. Del 5 de marzo al 18 de junio, 456 egresados, 150 en promedio al mes. Gracias, señor. Disculpe, señor presidente, ¿cómo se venía? Sí, claro, adelante. Solamente no quisiera ir en contra de lo que dice en la mesa y en contra de lo que se ha explicado con respecto a la aplicación del director legislativo 1513. Sin embargo, no sé, si pasamos a una revisión, y digamos, a una revisión de calidad con respecto a los internos que se han salido en libertad en la aplicación de este decreto legislativo, considero que de repente se haga el esfuerzo de que, si hay esta data, de cuántas personas que han sido beneficiadas por esa 1513 han regresado al penal. Por cuanto quisiéramos saber si ha sido valiosa esta forma de egreso sin haber evaluado el tema de fondo de las personas que en su momento se han beneficiado, porque claro, sí, hemos manejado en su momento un número muy importante justamente del decreto legislativo 1513, más allá de la aplicación de la vigilancia electrónica personal, que es mucho más transversal y se entendería que debiera ser más beneficioso. Sin embargo, también se dio el incremento de la criminalidad, ¿no?, en su momento. Entonces, no quisiéramos que ese resultado que se ha dado en ese momento se replique y vuelva a darse en este momento, si se pone en vigencia o se maneja nuevamente esta figura del decreto legislativo 1513. Solamente eso quisiera abonar para el efecto de que se evalúe en su momento, y si se trae esta mesa, mucho mejor para el efecto de poder someter la evaluación. Gracias. Bien, gracias a usted. Doctor. Sí, una precisión también, ¿no? Claro, también habría que contextualizar en qué momento fue mucho más efectiva y en qué momento ya no la 1513, ¿no? Si vemos ya en una etapa que es post-pandemia claramente, vamos a ver pues que la 1513 quedó de cierta forma inutilizada, pero aún quedando de alguna forma huérfana en términos prácticos, al inicio sí generó un egreso de al menos 6.000 o 7.000 personas y fue siendo abandonada. No creo tanto por, si se quiere, falta de criterio o por algún tipo de desperfecto de la propia norma, sino que desde un inicio no se le hizo el seguimiento correspondiente, insisto, porque no se conformó esa comisión multisectorial que tenía que estar evaluando y supervisando si había un filtro por parte del Ministerio Público, si se emitían resoluciones colectivas, de qué forma o en qué dinámica se podían realizar estas para poder realizar el egreso masivo. Doctor, esa comisión fue una comisión técnica de coordinación nada más. O sea, solamente lo que proveía esta comisión eran los insumos para efectos que el fiscal tenga los insumos suficientes para que pueda opinar con respecto a una lista de egresos, y que el juez también tenga, digamos, la información de si esta persona tenía antecedentes judiciales, antecedentes penales, si tenía una requisitoria vigente, si tenía un proceso judicial abierto como mandato de detención en otro órgano jurisdiccional. Estrictamente esas eran los requisitos que tenía establecida la 1513, y sobre eso es que trabajó y se limitó en el decreto legislativo. Esas eran las únicas funciones, no iba más allá. Ir más allá, incluso claro, los fiscales hicieron unos criterios para el efecto de aplicar y lo fueron aplicando en su momento. Sí, y efectivamente hubieron ciertas oposiciones en función de que debían defender estrictamente cierta legalidad, y por ello es que se dieron de esta forma, y efectivamente hubo unos resultados bastante beneficiosos. O sea, hubo resultados que se dieron, pero sin embargo la función de esta comisión de coordinación solamente se quedó, era estrictamente no era de supervisión adicional.
Bueno, si quizá la palabra exacta no era supervisión, evaluación, lo cierto es que buscaba hacer seguimiento, acompañar y verificar que de alguna manera estaba corriendo la dinámica precisa. Lo cierto es que el seguimiento que se hizo desde el INPE en aquel momento dejaba ver que en realidad las resoluciones colectivas o el filtro con el registro del Ministerio Público no se estaba aplicando en todos los lugares de la misma forma. Y no se permitió el egreso, o por lo menos no sé si se quiere gestionó el egreso de todas las personas que potencialmente se habían previsto desde cuando se creó ese decreto legislativo. Pero sin ánimo de generar un diálogo, Braulio, seguramente lo podemos también conversar luego internamente, pero pienso que ese decreto legislativo, si es que hacemos una revisión, yo me atrevería a decir con toda la experiencia que tiene aquí Javier Yaque, el doctor Bruset también, profesor universitario, juez, ¿no? Con toda la experiencia, en realidad, si buscamos en los últimos 50 años un mecanismo normativo que haya generado tal nivel de egreso, yo me atrevería a decir que no lo van a encontrar, no lo van a encontrar. No, solamente para pensar, ¿no? Es que la oficina, el equipo de coordinación no puede ir en contra de la autonomía del Ministerio Público de Fiscal en su momento, y peor aún de la independencia del juez. No podemos ir más allá. Era una comisión estrictamente administrativa. No está conformada por magistrados, jueces ni por fiscales. Solamente. Gracias. Sí, solo para brindar información adicional. Efectivamente, de la legislación que se aprobó por lo que llamamos el paquete legislativo de normas de emergencia, efectivamente el que más egresos ha permitido desde su vigencia es el decreto legislativo 1513. Al 18 de junio, que hemos hecho el último corte, egresaron desde el 4 de junio del 2020, que se promulgó, han egresado 8.001 privados de libertad. El año 2020, en plena pandemia, egresaron 2.639. El año 2021 egresaron 2.593. El año 2022 ya empieza un descenso claro, 1.962, y en lo que va del presente año, 807. Con el otro decreto legislativo 1514, solo egresaron 64. Con el decreto legislativo 1459 egresaron 3.339. Y bueno, hay un par de decretos supremos, la incidencia no es mayor, pero básicamente con estas normas esa es la data para vuestro conocimiento. Gracias, señor presidente. Presidente, sí, esos dos últimos datos que dio el presidente del INPE son importantes de cara a que son los dos últimos decretos supremos que se sacaron para poder flexibilizar el procedimiento y emitir más rápido gracias presidenciales, naturalmente con los filtros necesarios, y generar un ingreso mínimo. Es decir, pensar en una comisión que analice el caso por caso, porque requiere pues, ser bastante rigurosas, el verificar documentación, el caso, la visita. Hay buena intención de por medio, pero por la naturaleza de la evaluación va a hacer que se ralentice cada uno de los casos, ¿no? Y eso va a generar demora. Entonces es mucho mejor un mecanismo normativo que asegure que el egreso va a ser mucho mayor, solamente verificando algunos requisitos claros para que se permita el egreso. Una interrogante. Lo que consigna el decreto legislativo 1513 ¿es a pedido del interesado del interno o es el sistema de oficio? De oficio. Y también a pedido. Sí, lo pedíamos, pero el INPE enviaba unas listas de oficios. Claro, la mayor fortaleza de ese DL era que el INPE armaba toda una lista de personas que no estaban recluidas por un delito muy grave. De acuerdo a eso le enviaban toda esa lista, ¿no?, masiva al Poder Judicial que la cruzaba, al Ministerio Público que cruzaba su información que no tuviera un mandato de detención, se enviaba al Poder Judicial y de acuerdo a la verificación de las listas se emitían resoluciones judiciales colectivas para que las personas pudieran egresar. Digamos que era un procedimiento muy claro y muy simple, ¿no?
por lo cual el acompañamiento de alguna forma no torcía criterios judiciales ni criterios fiscales. Era un acompañamiento para poder ver que el procedimiento se seguía en un curso regular y pudiera efectivizarse el egreso con todo el procedimiento administrativo que se generaría a nivel del INPE, ¿no? De esa forma es que se ejecutaba este decreto legislativo. Sí, bien. Gracias, el doctor Iván Guerrero. Muy brevemente, señor presidente. Hay un profesor de filosofía de Derecho, muy conocido, español, Joseph Aguilar. Él dice, una cosa es tener una constitución y otra cosa es vivir la constitución. Quiero recordar además que en las épocas de las monarquías despóticas, el monarca decía, el Estado soy yo, y asumía todas las funciones. Precisamente la Revolución Francesa tuvo como correlato, como legado histórico, un sistema democrático, una división de funciones, un equilibrio de poderes, porque esa es la esencia de un sistema democrático. A pesar que han pasado más de 200 años, siempre a veces las situaciones críticas pueden hacer pensar que esta no es la mejor de las opciones para la convivencia social. Yo comparto las preocupaciones de muchos de los que acá han hecho uso de la palabra, cuando se ha hablado de la necesidad de que los cambios y las soluciones que se buscan tengan que incluirse necesariamente bajo los valores y principios de nuestra Carta Magna. Acá se habla de una comisión ad hoc que estaría representada por 5 miembros, uno de esta comisión especial revisora del Código de Ejecución Penal, un representante de la Defensoría del Pueblo, uno del Poder Judicial, uno del Consejo Nacional Penitenciario y uno del Presidente de la República. Ni siquiera está representado el Ministerio Público. Pero además quiero poner en evidencia que el título preliminar del Código Penal, a propósito de las funciones que competen a diferentes instituciones, dice que no puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos generales. En todo caso, la ejecución de la pena se da intervenida judicial. Y es más, incluso en las clases de presidencial, no es que sea una atribución absoluta, siempre tiene que tenerse en cuenta el principio de proscripción de la libertad, que está implícitamente en el artículo 43 de la Constitución. Es por eso que recordarán todos los presentes, por ejemplo, cuando se hizo mal uso de una gracia presidencial, una persona que estaba sana, se había considerado ya en estado terminal y sin embargo los medios de comunicación dieron cuenta de cómo estaba comprando licores de alta gama, etc. Y eso fue todo un escándalo. Eso significa que tiene que haber un control de orden constitucional. El espíritu y los valores constitucionales no pueden degradarse ni tampoco por una situación de eficientismo, si se quiere decir de alguna manera, se pueden relativizar. Y hay que ser claro, acá estamos o no estamos en un estado democrático, en un estado constitucional. Es por eso que yo saludo vuestra expresión, en el sentido de que esto puede ser, no sé si un error, un exceso, un desliz, porque si bien es cierto, hay que preocuparse por buscar mecanismos para solucionar un problema tan álgido y los excesos que eventualmente puedan haber, también hay que reconocer que la 1513 se dio en un contexto específico que impactó al mundo, que fue el surgimiento del COVID, y fue por tanto un contexto absolutamente excepcional, pero que tampoco, digamos, soslayó los parámetros constitucionales. Y es por eso que se dio la atribución nada menos que respuesta, con ciertos mecanismos de participación, obviamente sin desconocer los roles, las competencias constitucionales y legales del Ministerio Público, por ejemplo, y obviamente buscando esfuerzos interinstitucionales como por ejemplo el reporte
del INPE para esos procesamientos. Pues si vamos a hacer que una comisión ad hoc conceda beneficios penitenciarios, yo veo bastante riesgo en esto de que, lejos de fortalecer el Estado democrático y constitucional, puede evitarlo. Gracias. Gracias a usted, doctor. Ahí alguien, doctor de la Universidad del Pueblo, creo. Sí, señor presidente. Era con relación a lo ya dicho por los representantes del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, solo para manifestar que creo que ha habido consenso para poder analizar una fórmula legal muy parecida a la 1513 con su respectivo a la comisión ad hoc para poder digamos, utilizar las gracias presidenciales. Creo que las experiencias tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público y del INPE van a permitir el desarrollo normativo de una futura norma vinculada a medidas para desasesinar puedan considerarse los errores que se hayan cometido o también algunos problemas identificados. Entonces, solo eso, señor presidente, para poder mencionar que esta es una oportunidad para discutir temas muy complicados. Yo creo que igual lo que estoy diciendo con el último punto de agenda, el hecho de poder visitar establecimientos penitenciarios, porque una cosa es discutir el tema del hacinamiento X en el escritorio, en el gabinete, y otra cosa es estar en el campo. Entonces, posiblemente los libros, los papeles nos alejan un poco de la humanidad. Entonces, es importante dialogar con aquellas personas que están privadas de libertad. En Defensoría nos caen muchísimos casos. Y justo compartíamos con el doctor Yaque un caso de una persona que ha estado 13 años privada de libertad sin condena y acaba de ser excarcelada. Entonces, como eso encontramos un montón de casos. Y por eso es un espacio muy importante para poder un poco salirnos del trabajo de gabinete y meternos al campo y ver qué está pasando ahí con estas personas. Son seres humanos como nosotros. X situaciones les llevó a cometer el tema ilícito. Se dice por un tema social inclusive, ¿no? Pero es importante ahí, creo yo, este último punto de agenda respecto a las visitas, abordarlo y no solamente concentrarnos en los penales de Lima, sino a nivel nacional. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Sí, yo les voy a comentar el caso yo soy de la región Cajamarca y específicamente la provincia de San Ignacio. Y allí hay un penal pequeño que no pasa de 60 internos, muy pequeño es. Y fui un día, tenía programado 30, si me hubiera quedado más. En ese transcurso, 3 personas se me acercaron y me señalaron que estaban presos a 15 años más o menos, porque habían encontrado una escopeta en su casa de su chacra, eran campesinos, no sabían leer y escribir, 2 de ellos. Y esa escopeta decía haber sido de mi abuelo, de mi padre, que utilizamos para cuidar nuestro ganado, ¿no? Entonces creo que allí había creo que es un exceso, ¿no? Pues, prácticamente en el campo, esa es una herramienta muy común. Pero ¿qué había pasado? Se peleó con el vecino se va un día a la comisaría y lleva al policía y realmente encuentra el arma ahí, pero no había cometido ningún delito. Pero, claro, lleva al fiscal, aplica la norma tal como está en lo que decía el doctor Carlos Fernández, ¿no? Lo que está en el libro aplica, pero vamos a la realidad, ¿no? ¿Cómo es la realidad? Ahora, lo último que también hemos visto y que ya está dando que hablar es la excepción que era la prisión preventiva. Ahora prácticamente estamos viendo la regla, cuando debería ser la excepción. Entonces, ¿y qué pasa si después esta persona declarada o absuelta ya estuvo presa? En un caso que justamente estos espacios son para revisar estos temas y de alguna manera darle solución. Creo que la perfección absoluta no existe, pero vamos en ese camino. Es una buena idea que nos han traído acá
con el equipo técnico también habíamos hablado de este decreto legislativo 1513. Algunos criterios se pueden recoger y bueno, ya va a perder su vigencia en un contexto, ya lo dice el mismo decreto legislativo. Tendríamos que proponerlo como una norma, pero sí, claro, recogiendo todos los puntos de vista que ustedes han señalado, ¿no? De no invadir el fuero judicial, el fuero fiscal. Bien, entonces tendríamos que pasar al siguiente punto. Este punto lo dejamos ahí en debate. El siguiente punto era visitar algún penal característico del país. Sería bueno también visitar uno de provincia. Creo que yo propongo que podemos visitar el penal de mujeres de Chorrillos, así prejuicio de que se puedan visitar otros, ¿no?, emblemáticos. Sí, señor presidente, sí. Muchas gracias. Más que una visita, yo creo que sería una sesión extraordinaria de la comisión que tiene dos componentes, ¿no? Primero, la revisión de alguna data que es importante, y segundo, una reunión donde naturalmente el aporte, la visión que tiene el director del penal, de los especialistas, siempre es bueno para tener nosotros, creo yo, los elementos al momento de hacer una propuesta legal o de discutir la misma norma en sí, mayores elementos de carácter fáctico que nos permitan pues salir más allá de la dogma penal y muchas veces de los institutos que están en nuestro código de ejecución penal y proponer algunas alternativas. Entonces sería una sesión extraordinaria, y lo segundo que propongo es que sea en el penal del Callao, porque de alguna forma representa ese hacinamiento que el Tribunal Constitucional en algún momento abordó con su carácter en su análisis. Entonces, presidente, esa es la propuesta. Yo les pido permiso a todos los integrantes. Siempre vamos a venir con el doctor Carlos Fernández, que es el alterno de la Defensoría, así que siempre va a estar representado la institución. Yo procederé a retirarme, no sin antes agradecer en primer lugar al doctor Javier Yaque, que juntos hemos tomado la decisión que el día lunes va a haber una reunión del anuncio de un programa que se llama Rompiendo Cadenas en la Defensoría del Pueblo. Así que a todos los integrantes de esta comisión, también de CONAPOC, quisiera comprometerlo, doctor, para estar juntos el día lunes a las 7 de la noche, porque como ya no hay audiencia, ya no van a decir que estuvieron en audiencia. El lunes a las 7 de la noche para tener la presentación de ese programa y un poco podamos visualizar, porque es un programa para el penal, ¿no? Entonces, ahí viene lo lindo de esta propuesta, que es dirigida básicamente a la primera infancia, a la niñez, la adolescencia y la juventud. Así que, doctor, por favor, también quiero comprometer su presencia. Será interesante cada uno de los miembros de la comisión. Yo solicito, señor presidente, me otorguen el permiso, porque tenía actividades que están programadas. Gracias, presidente. Doctor, ya vamos a dar el término sobre nuestra propuesta. Yo creo que sí, estaría bien el penal del Callao. Sí, a ver, señor secretario técnico. Señor presidente, la propuesta se someterá a votación para formalizar, ¿no? Acabamos de tener la visita de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional en el Callao. Acaba de publicar, los que deseen leer su tuit, el drama que ha visto. El penal de Callao, señor, tiene una capacidad para 550 rápidamente, porque sé que el señor defensor quiere irse. Y tenemos 3.500 internos, tenemos prácticamente 6 veces más. Otro penal bastante hacinado es el penal Miguel Castro Castro, construido en la década del 80 para procesados y condenados por terrorismo, sin espacios para trabajar y estudiar. A pesar de ello, ahora se trabaja y estudia. Ese penal tiene 4 veces más hacinamiento de su capacidad. Lurigancho es mucho más grande, también podrían ahí ver el trabajo y el estudio tiene 3 veces más hacinamiento de su capacidad, pero en todos ellos hay trabajo y estudio a pesar de las dificultades. Pero el más dramático, indudablemente, es el de Callao. Solo eso, señor. Señor presidente, someteré a votación, como usted indica, la propuesta del señor defensor del pueblo, que señala que sea una sesión extraordinaria en el penal de Callao.
Procedo a leer la lista. Solo un agregado, señor, si me permite. Yo siempre he dicho que se puede vivir el infierno en la tierra en algunos penales. Un tema es visitarlos de día, y si gustan, luego de hacer una sesión, podemos visitar de noche. De noche viene el encierro, señor. Salen del patio, salen de los corredores y entran al espacio del pabellón. Créanme, no voy a decir nombres, autoridades varones han salido derramando lágrimas, señor, y no exagero, cuando los he llevado a conocer que realmente el infierno existe en las noches. Solo eso, señor. Doctor Américo Gonza Castillo. A favor. Doctor Ricardo Alberto Bruset Salas. A favor. Doctor Federico Javier Yaque Moya. A favor. El doctor José Gutiérrez Conta. A favor. El doctor Marcos Iván Galván Ramos. A favor. Doctor Juan Carlos Melgarejo Castillo. A favor. Doctor Marco Antonio García Mirabal. El doctor Pablo Firme Andrade Subieta. A favor. El doctor Alejandro Muñante Barrios. Señor presidente, se aprobó por unanimidad. Bien, muchas gracias. Entonces damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Ha sido muy interesante. Gracias por su aporte y ya cerramos nuestra sesión. Siendo las 5:19 p.m. del día 7 de julio del 2023. Gracias, muchas gracias.